Listo, empezamos la sesión entonces. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a estar enfocándonos en el tema que se llama clases y objetos. En este caso continuamos igualmente con el lenguaje de programación C++. Em, esta clase de hoy, esta sesión, vamos a aprender lo que ya les mencionaba, clases y objetos, así como algunos conceptos que tienen que ver con la propia interpretación de lo que es una clase o un objeto, tales como son lo que es la herencia, herencia multinivel e incluso hasta lo que es el polimorfismo. Entonces empecemos. Em, ok. Habíamos visto en una de las sesiones anteriores que cuando se creó C++, se creó con la intención de que fuera similar a C, pero con la particularidad que agregara la parte de programación orientada a objetos, que es esta parte que agregamos acá. Entonces, leemos aquí un poco de la teoría que tenemos agregada. Dice la OOP, que es la programación orientada a objetos, sus iniciales en inglés. Es un paradigma de programación que se utiliza para resolver algunos problemas comunes de la programación de computadora, tales como, y tenemos aquí 5 problemas que usualmente la programación orientada a objetos, nos va a ayudar a resolver la complejidad del software, que entonces cuando utilizamos programación orientada a objetos podríamos tratar de hacerlo más sencillo, el mantenimiento del software, que si utilizamos programación orientada a objetos vamos a lograr que eventuales cambios posteriores a la finalización del proyecto o incluso durante el proyecto sean más sencillos, la reutilización del código, porque básicamente una clase va a ser como un molde que vamos a tener que se puede estar utilizando en varias partes del código, la seguridad del software, porque tenemos algunos mecanismos para verificar que, que algunas características de una clase o algo similar estén, por ejemplo, protegidos, privados o públicos. Y luego la parte de la abstracción y el encapsulamiento, que incluso esto nos va a permitir de que, por ejemplo, cuando queremos guardar la información de una persona, entonces esta persona tiene nombre, tiene apellidos, tiene edad, tiene altura y todo este asunto. Entonces, en vez de utilizar simplemente una variable que es un entero para la edad, un string para el nombre, un string para el apellido, un entero o un flotante para la altura o similares, podríamos nosotros crear una clase que se llama clase persona y tiene diferentes características o atributos. Entonces toda esta parte nos va a permitir a nosotros abstraer esa interpretación. Y la parte del encapsulamiento es porque cuando nosotros vamos a tener esa parte, pues internamente no nos va a importar la implementación como tal, sino solamente su utilización. Y esa es una de las principales ventajas que vamos a estar obteniendo de lo que es la utilización de la programación orientada a objetos. Continuemos entonces. Vamos a empezar con las definiciones iniciales, son bastante necesarias. Entonces decimos, una clase es una especie de plantilla o molde, le llamo yo también, en la que se definen atributos y métodos predeterminados de un tipo de objetos. Entonces, atributos van a ser peso, altura, edad, características como tal. Métodos también lo utilizamos como sinónimo de acciones. Entonces, cada objeto va a tener, por ejemplo, acciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos una clase perro, el perro va a tener un peso, un color. ¿Qué acción podía ejecutarme un objeto perro? Ladrar, brincar, correr, caminar. Esos son el tipo de acciones que podríamos estar haciendo el análisis. Ahorita vamos a ver algunos parecidos también con un poco de perritos. Decimos, esta plantilla se crea para poder crear objetos fácilmente. Al método de crear nuevos objetos mediante la lectura y la recuperación de los atributos y los métodos de una clase se le conoce como instanciación. Entonces, una clase va a ser el molde. Lo que creamos basado en ese molde es lo que llamamos objeto, que es lo que tenemos por acá. Entonces dice que el objeto es una instancia de una clase. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando ustedes hacen int variable 1 igual a 0, ahí están creando una variable de tipo entera y la igualan a 0, ¿verdad? Pero entonces, cuando yo hago perro y le pongo un nombre a esa variable, perrito 1, estoy creando un perro, o en este caso un perrito, basado en la clase perro.
Entonces, ¿por qué? Porque es como nuestro molde, así como el valor entero, como la variable, el tipo entero puede verse esa analogía, así también lo podemos ver con esa otra. Entonces dice por acá, la entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos, datos y de comportamiento o funcionalidad, que son los métodos o acciones que les estaba mencionando, los mismos que consecuentemente reaccionan a eventos, se corresponden con los objetos reales del mundo que nos rodea o con objetos internos del sistema, que incluso pueden ser programas. Luego dice que es un método, es un algoritmo asociado a un objeto cuya ejecución se desencadena tras la recepción de un mensaje. Ese mensaje eh, puede ser, por ejemplo, cuando nosotros le decimos, ok, ladrar al perro, brinque, todas estas acciones, ¿verdad? Ahorita tal vez con un ejemplo terminamos de clarificar este asunto, pero terminemos acá las definiciones formales, que es también una propiedad de un atributo que ya hemos mencionado que eran características, pero de manera formal leemos como un contenedor de un tipo de dato asociado a un objeto o a una clase de objetos, que hace los datos visibles desde fuera del objeto y eso se define como sus características predeterminadas. Entonces, ok, de estas definiciones vamos a tenerlos, tal vez para irlos poniendo más en contexto, lo que es una clase. La clase es el molde, entonces un molde para hacer galletas. El objeto es la galleta que yo creo basado en ese molde. La galleta puede tener distintos atributos, como sabor, no sé, cantidad de azúcar, cantidad de otro ingrediente o similares. Y el método una galleta puede ser un método, ser comida. Entonces, la galleta tiene una acción que se le puede aplicar. ¿Y cuál es esa acción? Ser comida, por ejemplo. Entonces, es como una funcioncita que vamos a tener internamente en la definición de la función. Continuemos entonces. Vamos a, bueno, aquí les presento lo que es el boilerplate de una clase. Entonces, este boilerplate o esta palabra como tal se refiere a un conjunto de líneas de código que se utilizan de manera repetitiva. Entonces, cada vez que usted hace algo y siempre usa lo mismo, eso lo llamamos el boilerplate, como el esqueleto, por decirlo así. Entonces, lo utilizamos con esa intención. Aquí a la izquierda vemos cuál va a ser la sintaxis de crear una clase. La palabra reservada class, luego el nombre de la clase que es definido por el usuario, luego vamos a tener especificador de acceso, que ese especificador de acceso puede ser de tres tipos: público, privado o protegido. Los miembros que vamos a tener ahí, que van a ser nuestros atributos. Y luego los member functions que tenemos acá van a ser los métodos o acciones que le podemos configurar o definir a esta clase que estamos creando, que estamos definiendo. Entonces, como en este caso podemos llegar a aplicar otra vez lo que es el aprender haciendo, vamos a pasar este pequeño de acá, porque es lo que define nuestra clase. Acá abajo lo están usando, pero entonces vamos a enfocarnos primero en esta parte. Entonces vamos a obtener nuestro VS Code, aquí estamos en Source, voy a crear un nuevo archivo, le vamos a poner sencillo, que sea un main.cpp tranquilo. Listo, entonces tenemos esto de acá, entonces vamos a, ¿cómo hacemos un programa de cero? Include iostream, y este va a ir en esto, usamos el namespace del std, y luego ahora entonces class molde, abro y cierro llaves, punto y coma al final. Entonces, primero que vamos a tener según esto de acá, un especificador de acceso. Entonces, en este caso vamos a crear algo público y ahorita veremos qué significa que eso sea público. Entonces tenemos un double largo, ¿qué más tenemos por ahí? Ancho y altura, y todos double. Ancho y alto. Listo, ¿verdad? Ok, ahora tenemos algo que va a tener el mismo nombre que la clase. Y cuando utilizamos el mismo nombre de la clase, a esto es lo que le vamos a llamar el constructor de la clase. Es una función que se va a ejecutar cuando instanciemos esta clase. Entonces, por ahora nada más voy a poner aquí un cout instanciando molde.
Listo. Entonces aquí, de hecho, vamos a proceder a dejarlo hasta ahí para utilizarlo. Tengo un return 0 al final. Y vamos a ver qué tenemos por acá. Sí, podemos crear un molde que se va a llamar una pared. Y vean lo que tenemos acá. Se le puede hacer un... De hecho voy a llevarme estas tres variables. Y puedo hacer pared punto cada uno de estos cositos. Y el, no sé, va a ser 20.0, punto y coma. El ancho va a ser 13.2, punto y coma. Y no sé, 23.4, punto y coma. Entonces yo estoy definiendo ahí, estoy accediendo a los miembros. De hecho, puedo hacer esto así tal cual porque estos se están definiendo como públicos. Entonces eso es permitido. Voy a ver qué más necesito para que esto funcione. Me estorba que aquí tenga estos diciéndome como que si no lo aceptara. Ya sé. Este punto y coma de acá es el que está estopiándonos todo. Y ahora sí se ve bonito. Entonces compilamos. Voy a compilar el main.cpp. Me gusta mejor poner aquí el "-o" con el ejecutable. Compilamos. Y ejecutamos para verificar y explicamos este pequeño programita que hicimos. Listo. En esto, a partir de la línea 4, lo que estamos haciendo es definiendo nuestro molde. Esto es una clase. Eso es lo que yo les decía al inicio, que podría ser una clase persona. Y ahí contiene todos los elementos, los atributos, nombre, edad, altura, etc. Cuando nosotros instanciamos, ¿qué es instanciar? Esto de acá. Estamos definiendo, por ejemplo, antes nosotros hacíamos in variable entera y listo. Entonces, ¿qué es esta variable entera? Un entero, valga la redundancia. ¿Qué es pared? ¿De qué tipo es pared? Tipo molde. Listo, eso es todo lo que estamos definiendo a este punto. Entonces, basado en eso, pues ok, ¿cómo hacemos nosotros esto? Bueno, este es el proceso de instanciar basado en ese molde. En este caso le estoy llamando molde porque así lo vamos a usar siempre. Luego vamos a llamarle persona y lo vamos a seguir pensando que es un molde porque es como un copiar y pegar por todo lado. Después de que tenemos esa parte de acá, podemos acceder a cada miembro de esta clase solamente con el nombre de la instancia, punto el nombre del miembro del atributo. Y lo accedemos. ¿Por qué podemos accederlo? Porque está declarado como tipo público. Ahorita veremos que hay algunos que no sé necesariamente. Y cuando yo hago esta línea 17, lo primero que se va y se ejecuta es el constructor. Es como le podemos llamar el inicializador de todo lo necesario, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque aquí, si por ejemplo al inicio de los tiempos nosotros quisiéramos que el largo valga 15, el ancho valga 12 y el alto valga, no sé, 21, podemos hacerlo. Entonces probemos a ver si nos da un error, lo corregimos. Funcionó, ejecuto y todo bien. De hecho, aquí en vez de caerle encima, lo que voy a hacer es hacer una impresión antes de modificarlo. Entonces voy a hacer un cout de pared.largo y hago un L. Entonces luego la caigo con un 20 porque al inicio iba que yo aquí la había definido en 15. Entonces compilemos y ejecutemos y luego vemos por qué obtuvimos lo que obtuvimos. Vean que obtuvimos primero un 15 y luego un 20. ¿Por qué? Porque, digamos, viene esto, no hace absolutamente nada más que gastar mi memoria en este momento. Luego, con esta línea 20, ¿qué pasó? Se fue y se ejecutó este pedacito de código, que es el constructor, el inicializador de esa clase. Se ejecutó eso y por lo tanto, como se ejecutó, entonces le cayó encima a este atributo y le puso el valor de 15. Yo, después de que hice esto, imprimí el valor de largo. Entonces, por eso me imprimió aquí un 15. Luego le caí encima con un 20 y lo imprimí de nuevo. Por lo tanto, aquí ahora me imprime un 20. Entonces, esto es una clase.
básicamente esto ya, aquí podemos decir ya que hicimos una clase, la instanciamos, el proceso de instanciación lo que hace es crear un objeto entonces, y ya tenemos esta parte de por acá. Eso es el constructor. Aprovecho de una vez para mencionarles que, por ejemplo, esto de acá podría tener, esto de por acá podría tener además este otro formato. Entonces déjenme colocar por acá. Este constructor, vean que aquí, algo hice, me fui hacia abajo. Sí, todo bien. Aquí yo estoy imprimiendo eso y además inicializando el largo, el ancho y el alto en un valor específico. Resulta que si mi constructor solamente va a hacer inicializar algunos valores, yo puedo hacer esto. De hecho, se ve mucho más elegante, pero pues hay que tener nada más cuidadito con esa parte. Por ejemplo, digamos que cuando yo instancio molde, me van a pasar los valores. Entonces aquí me pasan, por ejemplo, yo voy a llamar, sí, son doubles para tenerlo. Largo, no sé, voy a cambiarle acá para que vean que no es necesario que se llame igual. Entonces él se raya baja p de parámetro. Entonces largo parámetro, ancho parámetro y alto parámetro. ¿Por qué esto? Para que vean este toquezazo. Cuando tenemos esto de acá y nos pasan esa de acá, nosotros podemos acá hacer esta nomenclatura. Dos puntos y luego el nombre que tiene esto y entre paréntesis el nombre del argumento que nos están pasando. Coma. Entonces, como ya aquí somos un paquete, bueno, soy un poco perezoso. Entonces voy a donde aquí dice largo, escribir ancho. Y donde aquí dice alto, voy a escribir alto. Y listo, esto de acá, nada más está como está de más. Y listo. ¿Qué va a hacer este constructor que yo definí aquí? Es exactamente lo mismo, voy a colocarlo por aquí aparte, que si yo en vez de hacer todo esto de acá, lo hago de manera clásica. Entonces aquí adentro puedo llegar y decir, ok, voy a caerle encima a estas tres variables. Y cuando le caigo encima a estas tres variables, de hecho como se llaman igual los parámetros, voy a hacer igual a rollo baja p y listo. Pero vean que por ejemplo ahora cuando estamos creando esto, nosotros tenemos que pasarle ¿qué cosa? Los argumentos. Entonces, primero utilizamos una manera u otra. No utilizamos ambas, ¿verdad? Porque si no aquí se va a confundir, a hacer algo el compilador que no nos va a dejar de hecho. Entonces vamos a dejar esta primera que es un poquito más elegante, la otra la van a ver más. Y cuando lo instanciamos, entonces le vamos a pasar. Entonces quiero el 10.0 y 20.0 y 35.0. Compilemos para que vean el error. Perdón, para que vean si nos da error, y si nos da error lo ejecutamos, lo revisamos. No nos dio ningún error. Voy a ejecutar. Ok, salió un 10 y luego un 20. ¿Por qué un 10 y luego un 20? Porque yo inicialicé en 10 el valor del largo. Lo imprimí, luego le caí encima y luego lo imprimí de nuevo. Ya luego le caí los otros dos encima también, pero eso no los imprimí, entonces por eso no los estamos viendo. Entonces vean que esta sintaxis para el constructor también es totalmente válida. Hasta ahí, todo bien y continuamos entonces. Tenemos acá esta parte de acá. Entonces, de hecho, voy a continuar para utilizar a esta parte de la izquierda, que es ya como lo estábamos haciendo, que es class, nombre clase, luego está el especificador de acceso, perdón, que a ese le vamos a llamar, sí, especificador de acceso, que van a ser de tipos privados, públicos y protegidos. En este caso en particular no tenemos protegidos. ¿Qué significa que sean privados, públicos y protegidos? Los veremos bueno, más adelante, ya casi.
Por ahora lo que quiero es concentrarme en los métodos. Ya creamos este molde. Entonces, pero internamente la clase molde puede tener funciones. Esas funciones es lo que llamamos método. Entonces aquí en método le vamos a colocar calcular área. Y listo. Calcular área es una función de tipo double que va a devolver, para hacerlo por acá como el ejemplo, largo por ancho. Listo. Y tenemos otra que se llama calcular volumen, que ya ustedes se pueden imaginar qué es lo que hace esta, largo por ancho por el alto. Listo. Hasta ahí todo bien. ¿Cómo se usan esto? Bueno, voy a quitar esta de acá. De hecho ya le estoy inicializando con un valor específico, entonces la voy a quitar de ahí. Y yo ahora va a pasar lo siguiente. Voy a hacer una impresión por pantalla de el área es. ¿Y qué voy a colocar ahí? Bueno, si coloco solo esto, me va a dar error, me va a decir que no sabe quién es. Pero si yo le digo de parte de quién es, de cuál objeto, pared.calcular área, él ahora dice, ok, era de este que yo tomé esta clase y listo. Entonces en L y cerramos. Y de manera análoga, voy a hacerlo con el volumen. Ahí se está quejando de algo, de alguna sintaxis, entonces ya lo revisamos. Ah, creo que ya sé qué es. Y que no estamos poniendo este de acá. Y aquí le vamos a colocar el volumen. Recordemos de lo que habíamos visto en las sesiones anteriores con respecto a lo que son funciones, que por ejemplo aquí donde tenemos pared.calcular área, como esto es un return, básicamente todo esto se convierte en lo que sea el return. Entonces esta partecita de aquí se va a convertir en lo que sea que dé la multiplicación de largo por ancho. Y listo. Procedemos a compilar, a ver si nos funciona. Compiló, procedemos a ejecutar y nos dice el área es 200, el volumen es 7000. ¿Por qué? Porque entonces en este caso él está usando aquí estas variables que son internas, entonces el largo y el ancho. Vean que aquí ni siquiera le estamos pasando nosotros un argumento. ¿Podrían recibir argumento los métodos? Sí, y se reciben exactamente igual que la sesión de funciones que ya habíamos visto de manera previa. Entonces esto por acá. Entonces si nos devolvemos a la presentación, tenemos calcular área, que era largo por ancho, calcular volumen, que es largo, ancho y altura. Y en el ejemplo de acá es un poco distinto, se definieron de este lado, no se usó el constructor para definir los parámetros. Es totalmente válido, dependiendo de la necesidad, se hace de una u de otra manera. Y aquí, pues lo que ya acabamos de hacer, la impresión de lo que es el área y lo que es el volumen. Entonces continuemos. Resulta que les acabo de contar que existe un constructor. Ese constructor es el que se encarga al inicio de todos los tiempos cuando se instancia una clase y por ende este proceso es lo que desencadena la creación de un objeto que se inicialicen las variables. Entonces aquí, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos por acá, ¿qué hace el constructor? El constructor va y coloca en la variable largo lo que le pasaron en el largo parámetro, en el ancho lo de ancho parámetro y en el alto lo de alto parámetro. Eso es lo que hace el constructor. Perfectamente, de hecho, no sé si esto funciona. Probémoslo aquí, a ver si funciona. Probando si se puede imprimir. Entonces vamos a ver cómo nos va. Y si no, que se queje. Sí, sí se puede imprimir, aparte de hacer las asignaciones, podemos agregar un poco de información aquí adentro, algún texto ahí en pantalla inicialmente para verificar que se está ejecutando. Entonces muy válido eso también. Ok, volvemos a la presentación que está por acá. Y continuando al hablar hablando del destructor, va a tener esta sintaxis: un rabito de chancho y luego el mismo nombre que la clase. Entonces, si yo acá lo que quiero hacer es un destructor,
¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a ver si logro en el teclado sacar el rabito de chancho por acá. Ahí está. Digamos que no ocupamos pasarle parámetros. Y esto tampoco. Y vamos a colocarle acá saludos desde el destructor de la clase molde. Compilamos. Ejecutamos. Listo. Vean que se hizo todo lo que nosotros teníamos en el main. Y cuando llegó acá, pues tiene que ir a destruirse eso. En este caso, por lo que habíamos visto en una de las sesiones anteriores sobre lo que era el scope de algunas variables, pues se está detectando que aquí ya no se necesita más lo que es la variable pared de tipo molde y por lo tanto se dispara lo que es el destructor. Y aquí vean que solito se fue y se disparó. ¿Por qué? Porque ya no había, ya había terminado el contexto o el alcance donde esta función o esta variable era totalmente válida. Eso es con respecto al destructor. Entonces ahora, explicando un poquito de teoría, ¿por qué nos importa tener un destructor? Aquí en el ejemplo se está explicando que, por ejemplo, a veces uno abre un archivo para tener acceso a lectura desde un programa. Entonces, se crea un programa en C++ que quiere estar leyendo línea por línea de un archivo. Entonces, se crea un enlace para estar haciéndolo. Pero ese enlace, esa puerta está abierta. ¿Qué es lo que deberíamos hacer de manera correcta cuando ya no necesitamos hacer eso? Cerrar ese acceso entre esos dos puntos. Entonces, acá lo que se hace es, ok, el destructor del archivo pregunta si el archivo está abierto en un if, entonces ciérrelo, hágale un archivo.close y listo. Entonces, eso se va a encargar de ir a cerrar ese archivo que tenemos en ese punto. Entonces, en general, eso es lo que queremos hacer con el destructor, que limpie todo. Entonces, esto es se llama destructor, pero lo que queremos realmente no es destruir lo que hicimos, sino dejar todo limpio. Entonces, esa es como una interpretación también válida que le podemos dar. Continuemos entonces. Tipos de acceso en clase. Ya habíamos visto ahorita los que hay algunos que se le vamos a llamar especificadores de acceso. Bueno, esos especificadores de acceso vamos a tener de tres tipos: públicos, privados y protegidos. Los públicos, todas las clases y las funciones pueden acceder a los elementos. Entonces vean que acá, explico mejor este ejemplo antes, tenemos una clase que se llama animal, que tiene algo como especificador de acceso acá público. Entonces tenemos dos métodos que se llama setear edad, poner edad, y get edad, como sacar edad, conseguir edad, que son de tipo públicos. Entonces estos métodos cualquiera los puede acceder, pero tenemos un atributo que se llama nombre, que es de tipo string, que está protegido. Entonces, ¿quién puede acceder a los protegidos? En este caso son como los privados, excepto que las clases derivadas pueden acceder a ello. Entonces procedamos a ver qué son los privados. No se pueden acceder a los elementos fuera de la clase en la que están declarados, excepto por clases y funciones amigas, que esto lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, por ejemplo, yo aquí en este main, o terminamos de ver esta clase, tengo esta clase, tengo un método de setear edad, tengo un método de conseguir la edad, tengo un atributo que se llama nombre, tengo un atributo privado que es la edad. Vean que yo puedo hacer, y ahorita vamos a ver esto un poquito más formal, solamente aquí agregué esta pequeña cuña para explicar lo que es lo de los especificadores de acceso. Yo estoy haciendo algo que se llama herencia, y esa herencia es básicamente estoy tomando una clase base. Entonces yo tengo una clase animal que tiene estos dos métodos, este atributo y este otro atributo, y listo. Pero puedo crear otro que en este caso se llama la clase perro, que hereda de la clase animal. ¿Y de qué manera? Ok, de esta manera. Yo voy a tener todos estos métodos que ya tenía acá, y además voy a tener algunos extra, como colocarle un nombre y sacar cuál es el nombre. Entonces tengo lo que tenía la original más los extra que yo le agregué. Igual ahorita lo daremos a más profundidad.
Con este caso, lo que quiero que quede claro a este punto es lo siguiente. Por ejemplo, aquí en la línea 31 instanciamos un objeto que se va a llamar mi perro de la clase que se llama perro. Pero en este mi perro yo puedo usar tanto setNombre, que es este método de acá, como setEdad, que es de este de acá, porque era de la base. Entonces eso es algo totalmente válido de hacer. Lo que sí yo no puedo hacer es, por ejemplo, yo no puedo hacer mi perro.nombre. ¿Por qué? Porque está protegido. Tampoco puedo hacer mi perro.edad. A diferencia de los casos anteriores. De hecho, si vemos los casos anteriores, aquí vean que estaba como público. Por lo tanto, yo sí podía hacer la instanciación, el nombre de la instancia, punto, el atributo, largo, ancho, alto. A este punto ya no podemos. Y eso es el concepto que estábamos mencionando anteriormente, que se llama el concepto de encapsulación, que podemos ocultar cosas entre uno u otro acceso dependiendo de la aplicación que estemos llevando. Entonces, acá tenemos un cuadrito resumen de los especificadores. Cuando creamos algo de tipo público, bueno, de manera pública, vamos a tener acceso en la misma clase, en las clases derivadas, que es cuando heredamos de otra clase base, y afuera de la clase también. Y afuera de la clase, ¿a dónde se refiere? Aquí, como en el main. Luego vamos a tener el especificador privado, que dentro de la clase también tiene acceso, y en las clases derivadas y en las clases, perdón, afuera de la clase no se va a tener acceso. Excepto por clases y funciones amigas, que esto lo vemos más adelante, y los protegidos es en la misma clase siempre. Ya ven que independientemente de cómo esté público, privado o protegido, eso es para los accesos afuera de la clase. Dentro de la clase siempre se va a tener acceso a todo. En las clases derivadas sí se tienen acceso a los protegidos y fuera de las clases no se tienen acceso. Esos son los tres especificadores. Acá hicimos una breve introducción y más adelante vamos a estarlos usando también con mayor profundidad, dependiendo de qué queramos ocultarle al usuario, por ejemplo. Ok, nos preguntamos por acá, ¿se pueden pasar objetos como parámetros a las funciones? La respuesta es que sí. ¿Recuerdan ustedes que cuando vimos las funciones que pasamos cosas como parámetros, podíamos pasarle enteros, doubles, luego podíamos pasarle punteros, referencia? Bueno, agreguémosle un poquito de complejidad y ahora incluso le podemos pasar objetos. ¿Por qué? Vean acá. Aquí a la derecha estamos creando una clase que se llama estudiante, que tiene un atributo que se llama marks y tiene un constructor que se recibe como parámetro el valor double, de tipo double, que se llama m, y en marks asigna lo que le pasaron a él en m. Luego tenemos una función que se llama calcular promedio. Vean que esta función que se llama calcular promedio recibe dos parámetros. ¿De qué tipo? De student. ¿Qué es student? Una clase. Entonces yo lo que les comentaba, se puede utilizar de esta manera. Recibe dos parámetros que se llaman S1 y S2, ambos de tipo estudiante. ¿Y qué es lo que hace esta función? Porque está una función ahí afuera del main incluso. De ahí solamente calcula el promedio, que es la suma de S1.mars y S2.mars. ¿Y por qué él puede hacer esto? Porque mars acá está de acceso público, entonces se puede incluso afuera de la clase. Dividido entre 2, porque es una suma aritmética entre 2. Y listo, hace una impresión de, ok, el promedio de Mars es, y aquí imprime el promedio. Y listo. Vean que cuando entonces nosotros en el main utilizamos esto, ¿qué hacemos? El tipo student, que es el nombre de la clase. Así como antes hacíamos int, ahora hacemos student e instanciamos, perdón, dos objetos. Uno que se llama student1 y le pasamos el 88.0 como parámetro. Y otro que se llama student2 y le pasamos el 56.0 como parámetro. Llamamos a la función calcular promedio y le pasamos los objetos. Los objetos sería student1 y student2. Se los pasamos y el byte se ejecute. Lo que nos va a imprimir es, ok, el promedio de marks es tal. Suma 88 más 56 entre 2 e imprime ese valor. Y eso es lo que estaríamos obteniendo en este punto. Listo, continuemos entonces. Ahora bien, tal y como es posible, así como es posible lo que es enviar objetos como parámetros en en lo que es la clase, acá por ejemplo, voy a devolverme para
dejar esto claro, que si pueden pasar objetos como parámetros a las funciones. Nos preguntamos, ¿podemos retornar objetos? Pues la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque un objeto, como lo mencionamos anteriormente, así como devolvemos un entero, devolvemos un flotante o un string, pues es otro objeto nada más, entonces también lo podemos tratar como tal. Aquí tenemos un pequeño ejemplo para demostrar esto, la clase más pequeña probablemente que pueda existir, una clase estudiante que solamente tiene dos atributos que se llaman marks1 y marks2. Luego tenemos acá, que es como, podemos llamarlo, sí, una función, pero vean el tipo. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos lo de las funciones que era el tipo de retorno de la función, luego el nombre de la función? Bueno, esto es exactamente eso. Es una función como generadora de estudiantes. Entonces, ¿qué va a hacer esta función adentro? Crea un objeto de tipo student, se llama así. Este es el nombre de la clase. Luego encima de marks1 y marks2 le pone ciertos determinados valores y los imprime. ¿Y qué retorna? Retorna este objeto pero ya cargado con estos valores. Entonces básicamente en este punto particular lo que está haciendo es como devolviendo o sustituyendo lo que es el concepto del constructor. Entonces para algún tipo de aplicación puede que sea necesario hacerlo de esta manera, entonces podría servirnos. Entonces acá incluso lo que queremos dejar claro es la manera en que se está retornando un estudiante, sí, un objeto de tipo estudiante, porque vean por ejemplo en este diagrama de la izquierda que aquí en el main tenemos student1 igual a y llamamos a la función crear estudiante. Llamamos a la función estudiante, empezamos a ejecutar esto, creamos el objeto basado en la clase que se llama estudiante y luego finalmente retornamos con el nombre del objeto. Vean que este es el nombre del objeto y aquí la diferencia es que S está en minúscula y la S en mayúscula es la que hace referencia al nombre de la clase. Ahora bien, si nosotros quisiéramos hacer, ese quisiéramos suena un poco en un mundo ideal, pero no. Ese mundo ideal realmente no está tan lejano. Entonces, si nosotros no es un quisiéramos, como nosotros queremos hacer las cosas de manera correcta, tenemos que tener un archivo header file. Un archivo header file es redundante, un header file para lo que es la clase, la implementación como tal, es decir, el .cpp de la clase, y luego por otro lado vamos a tener lo que es la utilización. Entonces vean por acá que tenemos esto. En el persona.hpp tenemos una clase que se llama persona con un atributo privado que se llama nombre y otro que se llama edad. Ambos son privados. Luego, en la parte pública, con el especificador de acceso público, decimos, ok, aquí está el constructor, pero recuerdan ustedes que cuando estábamos trabajando con funciones, con header files y con el archivo de implementación, primero creábamos solamente el prototipo en el .hpp y en el .cpp las definiciones. Bueno, aquí eso es lo que hacemos. Acá tenemos las declaraciones, vamos a tener un constructor que recibe dos argumentos, un método que se llama getNombre que no recibe parámetros o atributos, argumentos. Otro método que es público que se llama getEdad. Otro método que es público que se llama setEdad y ese sí recibe como argumento la edad como tal. Luego en otro archivo que es la implementación del archivo S++, tenemos esta sintaxis con los cuatro puntitos o dos puntos, persona, persona. ¿Qué va acá? Acá en este caso va lo que es el constructor. ¿Y qué es lo que hace el constructor? El constructor, ya habíamos dicho que recibía dos argumentos, un string del nombre y un entero de edad, son los que recibe acá. Y acá internamente estamos utilizando una nomenclatura que yo creo que es nueva para este punto del curso, que es this, flechita nombre, le asignamos este nombre. This, flechita edad, le asignamos esta edad. Este this, de la traducción valga la redundancia del inglés, lo que hace referencia es a esta clase. Entonces es lo mismo que colocarlo
dentro del constructor de este lado. Pero nosotros lo que estamos haciendo es que lo que estamos diciendo es que estamos haciendo referencia a esta clase de acá, a esta clase persona. Luego, además, vean que teníamos un método que se llama string get nombre. Entonces tenemos string get nombre con la sintaxis diciéndole a cuál clase pertenece y dos puntos, dos puntos. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque nosotros aquí podríamos tener otra clase que se llame, no sé, banco o lo que sea. Y tanto banco, por ejemplo, animal en vez de persona, podría tener el mismo método que es nombre, pero entonces como le estamos diciendo a cuál clase pertenece aquí al inicio, entonces no se va a prestar para lo que es la confusión. Finalmente, cuando nosotros vamos a llamar esto desde el archivo main.cpp, simplemente hacemos un include de los prototipos, que son el archivo header file, perdón. Creo que estoy mal acostumbrado a llamarlo el archivo header file. Ok, continuamos por acá. Y sí, lo que les decía, entonces aquí por ejemplo en este main, persona P recibe dos argumentos, un string con el nombre y la edad probablemente, ajá, por acá está. Y imprimimos el nombre, imprimimos la edad a través de estos métodos que se llaman getNombre y getEdad. Vean que aquí no puedo hacer punto nombre y punto edad nada más porque lo que tengo acá son atributos privados, entonces no tengo acceso afuera de la clase. Puedo hacer un cdedad para caerle encima en vez de un 25 ponerle un 26 porque ya cumplió años. Y la nueva edad, cuando hago getEdad, pues en vez de imprimirme un 25 me va a imprimir lo que es un 26 en este caso. Entonces, esta es la manera de utilizarlo y esta es la manera de separar archivos. Entonces, bueno, les invito a que lo hagan y en la próxima sesión podemos revisarlo también. Acá tenemos esto. De hecho, voy por acá. Ajá, separando archivos. Bueno, es que este ya está solucionado. Entonces, acá dejo un ejercicio que revisamos en la sesión donde vamos a revisar las dudas sobre esta sesión teórica, donde vamos a revisar este problema. Entonces, ahí ustedes lo tienen en GitHub y a algunos de ustedes les pregunto para que lo presente y nos cuente cómo les fue. Entonces, tenemos aquí el ejemplo de los estudiantes. Tenemos además unas funciones, ya ustedes saben cómo separar en header files lo de las funciones. Y tenemos un main. Entonces, para la clase probablemente tiene que tener un clase.hpp, un clase.cpp, un funciones.cpp, un funciones.hpp, el main.cpp. Y ya tenemos, solo con eso ya tenemos 5 archivitos donde vamos a tener toda la información de esa parte. Entonces acá queda este ejercicio para practicar lo que acabamos de aprender. Ahora bien, vamos a ver algunos conceptos necesarios. Ya vimos lo que es clases, objetos y cómo se utiliza. Lo que vamos a hacer es empezar no sé si decir quitarle o ponerle capas a la cebolla. Pues, digamos quitarle para ver qué es lo qué más hay, o ponerle porque vamos a agregar un poco de cosas extra a lo que estamos aprendiendo. Entonces no sé cuál analogía utilizar. ¿Qué es la sobrecarga de operadores en C++? Bueno, es una característica de la programación orientada a objetos que nos permite definir el comportamiento de los operadores para trabajar con objetos de manera personalizada. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un operador? El más, el menos, el por, el slash para hacer la división, entre otros. Cuando, por ejemplo, yo le digo a usted, acabamos de ver una clase que es la clase persona, ¿verdad? O sea, tiene un objeto que se llama persona 1, o sea, tiene un objeto que se llama persona 2. Si yo a usted le dijera sume 4 con 8, para usted es, claro, 12. Pero cuando yo le digo a usted, haga P1 más P2, que es persona 1 más persona 2, usted ya dice, bueno, ¿qué es sumar personas? Bueno, la sobrecarga de operadores, eso es lo que nos dice. Nosotros como desarrolladores definimos qué es lo que queremos que el compilador interprete cuando hago suma de estos dos objetos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo, valga la redundancia, que tiene una clase que se llama fracción. Esta clase que se llama fracción tiene su constructor, que utiliza la sintaxis que les comenté, denominador igual a m, denominador igual a d, que es el equivalente. Y además tiene esta otra sintaxis que es el nombre de la clase, espacio, operador y luego el operador que queremos sobrecargar, se llama esto.
Entonces, aquí queremos darle un resultado especial o una interpretación especial o particular a lo que es sumar fracciones. Entonces, cuando estamos hablando aquí de fracciones, de las clásicas, 3 entre 8, 15 entre 24, lo que sea. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ok, que cuando nosotros vamos a sumar fracciones, y esta sintaxis es la que usualmente vamos a utilizar, que es un, no vamos a modificarlo, entonces lo podemos definir como constante, el nombre, el tipo, que es tipo fracción, y la referencia que tenemos acá como f. Entonces lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a crear esto, fracción, resultado. Entonces, porque en este caso, vean este punto de acá, resultado acá es el objeto de tipo fracción. ¿Y qué recibe como argumento? Vean que aquí hay una coma. Entonces, para entender esto, ¿qué tenemos que entender primero? Lo que es el constructor. El constructor está diciendo que cada vez que instanciamos algo, me tienen que pasar lo que es el numerador y el denominador. Entonces, él está creando una variable que se llama resultado de tipo fracción y que vamos a colocar en el numerador, que es el primero que le pasamos. Pues numerador, que es el actual, por f, que es la otra que nos están mandando, punto denominador. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque estaban declarados de tipo público, entonces ahí no había problema. Más el f numerador de la otra por el denominador del actual, que es una suma de fracciones clásica. Coma, y después de la coma, ¿qué va? Lo que vamos a pasar como argumento en el denominador. Entonces, en este denominador, ¿qué pasamos? Pues denominador multiplicado por el denominador del otro, que por eso colocamos f punto denominador. Y hacemos un retorno de resultado. ¿Y qué es el resultado? Es de tipo fracción. Entonces, cuando yo esto lo utilice, yo simplemente puedo hacer algo, este objeto que es de tipo fracción más este objeto que es de tipo fracción, y eso va a tener sentido porque yo ya estoy definiendo cómo se suman objetos que son de tipo fracción. Entonces vean, perdón, en este caso en la línea 22, bueno, 23, 24 creamos dos fracciones. Una es la fracción 1 medio y la otra es la fracción 3 cuartos. Y una se llama F1 y otra se llama F2. Si yo no hiciera esta sobrecarga de operadores, no tiene sentido que yo haga F1 más F2. ¿Por qué? Porque el compilador no es capaz de saber que yo estaba haciendo una fracción de las clásicas que hacemos en matemáticas. Yo creé esta sobrecarga de operadores para darle a entender a él, para explicarle qué es una suma, perdón, de objetos de tipo fracción. Y entonces aquí yo sí hago fracción, que es el tipo F3 igual a F1 más F2. Entonces cuando yo hago esto, él sabe que este F1 es el que él aquí toma como numerador pelado y el F2 es el que toma como F punto denominador y todo ese asunto. Entonces llega, hace la mezcla de fracciones, la suma como se tienen que sumar y luego viene y invoca solamente el método que se llama imprimir, que lo único que imprime es el numerador slash denominador y listo, que es la manera en que clásicamente imprimimos fracciones. Eso fue sobre lo que es sobrecarga de operadores, valga la redundancia. Ahora vamos a ver, o continuar viendo, porque ya les expliqué un poquito lo que es la herencia. La herencia es una característica clave de la programación orientada a objetos. Y entonces, ¿por qué? Porque nos permite crear una nueva clase que vamos a llamar la clase derivada a partir de una clase existente que yo anteriormente les conté que le llamamos clase base. Y esto, como su nombre lo dice, uno es la base y otro es la derivada. Tenemos uno que es el molde de otra incluso. Entonces, un molde funciona para hacer molde de otra, sí, así tal cual. La clase derivada hereda las características de la clase base y puede tener características adicionales propias. Entonces, ¿esto por qué es? Porque, como yo les había mencionado antes, que teníamos lo del... Vamos a devolvernos, de hecho, para no batearles con respecto a lo que habíamos hablado. Acá, esta clase perro había heredado de la clase animal y además de los métodos que se llama setEdad y getEdad, se le agregó uno extra que se llama setNombre y getNombre. Bueno, dos extra de hecho. Entonces, a eso era que me hacía referencia. Entonces, vean en este caso. Bueno, ahí está la opción. De hecho, el ejemplo. Tenemos una clase base animal que tiene un método que se llama comer, otro método que es dormir y además
Cuando creo la clase perro, heredo de estos dos, heredo estos dos métodos y además le agrego el método ladrar. Porque yo sé que eso es algo particular que tiene mi clase. No todos los animales la tienen, pero el perro sí. Entonces yo lo pongo ahí a ladrar. Acá está un ejemplo de cómo haríamos eso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Clase animal, especificadores públicos, un método que se llama comer y solamente imprimimos puedo comer, un método que se llama dormir y imprimimos solamente puedo dormir. Esta es la sintaxis que utilizamos, igual class, el nombre de la clase y luego público. También veremos qué pasa cuando uno hereda de manera pública, porque también se puede heredar de distintas maneras, o protegidas o privadas. Y heredamos de quién? De la clase base que le estamos llamando aquí la clase animal. Y entonces esta clase de dog, la clase perro, va a tener tres métodos: comer, dormir y ladrar. Entonces vean que por ejemplo acá cuando usamos esta clase o esta simbología, lo que estamos creando es un objeto que se llama doc1 basado en la clase doc que tenemos por acá, y esta puede hacer comer y dormir porque las heredó de la clase base, y también puede ladrar porque fue una nueva que le estamos agregando nosotros. Eso es lo que es el concepto de herencia totalmente aplicado. Resulta que además no solamente puedo hacer herencia, sino que le podría caer yo encima a las funciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Voy a acomodarme. Listo, continuemos. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué hacemos acá? Bueno, la clase base tiene un método que se llama imprimir, la clase derivada que hereda de la clase base que tiene otro método que se llama imprimir. ¿Y ahora? ¿Quién podrá defendernos? Bueno, nadie, nosotros mismos, solitos y solitas. Resulta que en este caso, como yo le estoy creando una basada en esto y coloco esta, ¿cuál va a quedar por defecto? Pues la última que yo le sobreescribí, es decir, esta de acá, este print de acá. Entonces, esta de acá, yo defino, por ejemplo, acá, entonces, de la clase derivada, instancio 1 que se llama derivada 1 y hago derivada 1.print. Y listo, puedo hacer esto. ¿Qué pasa si yo, a pesar de crear una clase, perdón, un método que le va a caer encima al original, quiero ser capaz de acceder a este? Bueno, todavía es posible, pero la simbología es un poco distinta. Entonces deberíamos utilizar esta de acá, que es del nombre de la clase derivada, del objeto de la clase derivada, y luego ponemos punto, y luego no tenemos que poner solamente print, sino que le decimos con la simbología del dos puntos de cuál clase estamos haciendo referencia a ese método. Entonces le estamos diciendo de la clase base, es decir, de este de acá. Y no va a imprimir este, que sería el de por defecto, porque fue el último que se le especificó. Exactamente esto está aquí, bueno, no explicado, sino colocado ya en lo que es código totalmente ejecutable para lo que es C++. Entonces aquí está la clase base, el método print, aquí tenemos otro método print, y aquí está cómo se usa, y aquí también está la otra parte de la sintaxis de utilizarlo con la simbología de 4 puntitos. Ahora sí, hablemos de los miembros protegidos cuando hacemos lo que es esta parte, lo que es la herencia como tal. Claramente, aquí agregamos también un cuadrito para recordarnos de manera fácil. Cuando estamos en la parte de la misma clase, todo es permitido, y en los que no, pues tenemos ahí algunas condiciones. Solamente para empezar, explicamos este ejemplo que tenemos por acá, una clase animal. Tenemos un atributo que se llama color, que es privado, un atributo que se llama tipo, que es protegido, y varios métodos que son públicos. En este caso tenemos correr, comer, dormir, definir color y obtener color. Vamos a tener una clase derivada que hereda de la clase animal y que estoy, en este caso vean que estoy sobreescribiendo la clase derivada. Entonces, en vez de solamente imprimir esto, puedo correr desde la clase base, que es
animal en este caso, coloco aquí una impresión por pantalla que dice puedo correr desde la clase derivada, solamente para verificar que eso es válido. Luego tenemos el definir tipo, que esta vean que no estaba aquí, porque es algo particular que solamente va a tener la clase perro. Luego tenemos un método que se llama desplegar información, que solamente está también en la clase perro, no está en la clase animal. Vean que aquí no tenemos ninguna que se llame desplegar información. Y esta particularmente recibe un string que es C. ¿Qué es C? Bueno, algo que se va a utilizar para imprimir acá. Es básicamente en lo que se está usando. ¿Cómo la utilizamos? Bueno, aquí estamos cómo la utilizamos. Creamos un perro 1 basado en la clase perro. Pero entonces, este perro 1 que tiene los métodos correr, comer, dormir, que los heredó de acá. Pero, ojito con esto, cuando nosotros corremos este run, ¿qué es lo primero que va a pasar? Primero se fija si en la clase donde se definió se sobreescribió. Y sí, si se sobreescribió, entonces va a imprimir esto. Puedo correr, pero aquí la parte derivada no va a imprimir esto de la base. Para eso tenemos que hacer lo que acabamos de mencionar de los 4 puntitos. Y puedo hacer también el punto comer, punto dormir, punto definir color a negro, punto ladrar, punto de definir tipo en un Doberman y desplegar información. Y vean que desplegar información recibía un string de tipo C. Entonces aquí lo que estamos pasando es el string del color. Entonces, ¿qué hago yo? En desplegar información le mando acá doc1.getColor. Este getColor me va a dar esto de acá, me retorna el color y lo que yo sea que obtenga ahí se lo mando a esta de acá como parámetro para que lo vayan a imprimir. Entonces, aquí tenemos la explicación de la parte de los miembros protegidos, pero leamos por acá esto. Todas las demás clases y funciones pueden acceder a los elementos públicos, lo que ya habíamos visto. No se puede acceder a los elementos privados fuera de la clase en la que están declarados, excepto por clases y funciones amigas, que como yo les mencioné anteriormente, ya casi los vemos, ya casi. Luego, aquí estamos hablando de los privados. Luego decimos, los elementos protegidos son como los privados, excepto que las clases derivadas sí pueden acceder a ellos. Entonces, por ejemplo, veamos esto de acá. Los elementos protegidos son como los privados. ¿Qué eran los privados? Solamente dentro de la clase se podía acceder a ellos, excepto por clases de funciones amigas, pero aquí dice que tiene una excepción de que las clases derivadas sí pueden acceder a ellos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un miembro protegido de la clase base que es tipo. Cuando esta clase perro hereda de la clase animal, entonces significa que este de acá sí se puede tener acceso desde esta clase. ¿Por qué? Porque esta es la clase derivada. Y es lo que estamos viendo acá. Los elementos protegidos son como los privados, excepto que las clases derivadas pueden acceder a ellos. Entonces, es por eso que acá nosotros podemos hacer aquí esto. Type.tp, que es lo que me están pasando como parámetro. Y se va a ir a modificar a esta parte de acá. ¿Por qué? Porque es la definición de lo que es el especificador de acceso que se llama protegido. Y luego decimos, por defecto, los miembros de una clase en C++ son privados a menos que se especifique lo contrario. Entonces, si no colocamos privado, protegido o público, por defecto van a ser privados. Pero por orden siempre especificamos aunque sean también privados. ¿Por qué? Porque por orden se ve más bonito que yo esté especificando todo y no solamente que la persona tenga que recordarse, ah, sí, por defecto era tal. Entonces no, siempre lo especificamos por orden más que todo. Continuemos entonces. Hay varios modos de acceso. Yo les contaba que cuando hacemos herencia, por ejemplo, en este caso de acá, vean que decimos aquí, ponemos la palabra public, de público. Resulta que no solamente se puede hacer herencia pública, se puede hacer herencia protegida y también herencia privada. Y aquí el asunto se pone hermoso. Entonces leemos,
La herencia pública hace que los miembros públicos de la clase sean públicos en la clase derivada, los miembros protegidos permanecen protegidos en la clase derivada. Entonces, ni fu ni fa. Herencia pública es mantenemos todo como estaba de manera original. En el caso de que hacemos herencia protegida, aquí sí pasa un cambiecito. Dice, los miembros públicos y protegidos en esta se convierten en protegidos en la siguiente, es decir, en la derivada. Entonces, cuando hacemos protegida, ya no, o sea, usualmente tenemos tres niveles de acceso: público, protegido y privado. Si hacemos herencia pública, todo hermoso, todo normal. Si hacemos herencia protegida, ese es el mínimo acceso que tendríamos. Entonces, el máximo acceso, de hecho, los protegidos, y vamos a tener solamente protegidos y privados en este caso. Entonces, ¿por qué? De la clase base, ¿verdad? Estamos hablando, cómo heredamos esas partes. Entonces, la herencia dice protegida, así que los miembros públicos y protegidos de la clase estén protegidos en la clase derivada. Es decir, tanto los públicos como los privados de la clase base, o sea, yo aún puedo tener elementos públicos, pero tienen que estar totalmente definidos en la clase derivada, no tienen que ser heredados de la clase base, que estén protegidos entonces en la clase derivada. Y finalmente, la herencia privada hace que los miembros públicos y protegidos de la clase base sean privados en la clase derivada. Y los miembros privados son inaccesibles desde cualquier punto, entonces no había problema ni siquiera con la derivación, porque ya desde antes no había acceso. Entonces la clase privada ya no tenía ningún problema. ¿Qué pasa? Recordemos estos niveles: público, protegido, privado. Si hago herencia pública, todo normal. Si hago herencia protegida, lo que antes era público y protegido ahora se convierte en protegido. Y si hago herencia privado, todo lo que yo antes tenía como público, protegido y privado se convierte en privado. Entonces, para estar claro con esa parte. Y acá agregué un cuadrito resumen, bueno, un cuadrito no, un codiguito resumen, donde dice cuando se hace la herencia pública, la herencia protegida y la herencia privada, qué es lo que está pasando. En este caso se está utilizando de que X es público al inicio, que Y es protegido y que Z es privado. Ahora bien, bueno, déjenme aquí devolverme un toquecito. Por acá, ¿todo bien? Sí, listo. Herencia multinivel. Bueno, pasa lo siguiente. En realidad el concepto es simplemente usted tira una fichita de dominó y siguió y siguió y siguió y siguió botando las demás. Esto puede pasar acá también. Podemos tener una clase A que listo, lo único que tiene es un método que se llama desplegar, que imprime contenido de la clase base. Vean qué hermoso. Podemos crear una clase B que hereda de la clase A. Podemos tener una clase C que hereda de la clase B. Y así sucesivamente podemos tener el abecedario y empezar a repetir el abecedario y todo ese asunto. Eso es herencia multinivel. ¿Por qué? Porque es totalmente válido. Luego, otra cosa que tenemos también, perdón, es la herencia múltiple. Las clases no se me gastan. Yo no puedo llegar y decir, ok, como ya usé esta, no puedo usar esta otra. No, eso no es así. La herencia múltiple es que yo puedo, por ejemplo, aquí, la clase de mamífero y la clase de animal con alas, supongo, pueden ser dos clases separadas. Y ahí están, tranquilas, esperando que llegue un animal con alas y que llegue un mamífero para que lo necesite. Pero resulta que llegó un murciélago y necesitaba ambas. Entonces puede decirle heredo de mamífero y heredo de animal con alas. Y listo. Entonces, el murciélago va a tener acceso a los métodos y las variables que tenga este siempre y cuando se cumplan los especificadores de acceso, ¿verdad? A los que tengan tanto esta clase como esta otra clase mamífero, ambas. Entonces, a eso es lo que le llamamos herencia múltiple. Y finalmente, podemos tener esta parte de que, por ejemplo, vean que la clase animal puede ser, podemos tener una clase que se llama perro que hereda de animal y podemos tener otra clase que se llama gato que también hereda de animal. ¿Por qué? Porque no se me gastan, o sea, no importa, son moldes, yo puedo seguirlos utilizando las veces que quiera. Entonces eso es una genialidad porque nos ahorra mucho trabajo. Y por acá, sí.
Déjenme devolverme un toquecito solamente para contarles algo que al propio se hace para esta parte. Cuando nosotros tenemos esto de acá, por ejemplo, vean que habíamos visto esta función que se llama correr y luego aquí la tenemos en esta casa, en este caso, aquí de manera como con una cuña sin haberlo mencionado, estamos viendo algo que se llama polimorfismo. ¿Qué es polimorfismo? Bueno, poli de muchos y morfi de formas. Entonces, perfectamente la misma función, el mismo método puede tomar distintas formas. Entonces, eso es todo. Ese es el famoso concepto de polimorfismo que nos preguntan mucho en entrevistas de trabajo y, no, y se nos suele olvidar. Entonces tengan en cuenta esa parte y igual vamos a verlo un poquito más a profundidad. Entonces, pero nada más quería mencionarlo de esta manera después de que hayamos visto ya los especificadores de acceso para que tuvieran esto claro y puedan decir, ok, polimorfismo no es que es un concepto complejo, sino que simplemente es una manera de hacer herencia. Ok, les conté por ahí que existen unas cosillas que se llaman funciones y clases amigas en C++. Bueno, esa idea es porque, por ejemplo, leo por acá, la ocultación de datos es un concepto fundamental de la programación orientada a objetos. Restringe el acceso de miembros privados desde fuera de la clase. Entonces, si yo en una clase defino miembros privados, pues fuera de la clase ni siquiera saben que existen. Solamente pueden instanciar y utilizar los que yo le doy permiso. Los privados no. Entonces, nosotros también decimos, del mismo modo, solo las clases derivadas pueden acceder a los miembros protegidos, porque los protegidos, recuerden que sí se puede tener acceso desde las derivadas, pero no se puede tener a ellos desde el exterior. Entonces, en este caso, pues, ¿qué hacemos? Bueno, hay una manera en que estas de acá, estas reglas, se pueden suavizar un poco, digámoslo. ¿Cómo es eso? Bueno, lo podemos suavizar un poco creando algo que vamos a llamar funciones amigas. En general también podemos crear clases amigas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí una clase que se llama mi clase y tengo un atributo que se llama miembro 1 de tipo privado, en el main, yo a pesar de que haga esto, esto no me es válido. ¿Por qué? Porque desde fuera de la clase yo no puedo acceder miembros que fueron declarados o atributos, que en este caso se llama miembro 1, de tipo privado. Entonces aquí decimos en C++ tenemos una función llamada funciones amigas que rompe esta regla y nos permite acceder a funciones miembro desde fuera de la clase. Pero tenemos que saber hacerlo. No es solamente, uy, sí, me creo una función amiga y listo. No, no, no. Aquí tampoco es tan así. Una clase más, como si no hubiéramos visto ya suficientes. Tenemos la clase de distancia. Tenemos un atributo privado que se llama metro. Eh, o medir. Realmente aquí no sé la interpretación que le podemos estar dando. Entonces tenemos un atributo en general de tipo privado. Esto sí es súper importante. Acá, esta es la sintaxis. Como yo le digo, esto es una función amiga. Entonces, yo dentro de la clase, por eso yo les decía, no solamente crear una función afuera y listo, esto es una función amiga, perdón, sino que adentro de la clase yo digo cuáles van a ser las funciones amigas. Entonces, yo estoy aquí definiendo que voy a tener una función amiga de tipo entero que se llama agregar 5 y recibe un parámetro de tipo distancia, que es esta clase acá. Entonces, acá tenemos el constructor de tipo público, asigno en la variable meter un 0 y listo. Entonces, dentro de la función agregar 5, yo sí hago esto. Entonces, yo sí tengo la posibilidad de hacer el objeto punto el miembro punto meter, a pesar de que usualmente no puedo hacer de punto meter y listo, acá lo que estoy haciendo es haciéndolo a través de una función amiga. En ese caso sí se me es permitido. Entonces creo aquí un objeto que se llama d basado en la clase distancia y luego uso la función amiga y le paso el objeto que es d y esta función amiga sí puede acceder a lo que son las variables, o en este caso el atributo meter, que es un atributo privado. Acá tenemos otra por acá, que también tenemos la clase A, vean que aquí tenemos nada más la definición de la clase B.
Sí, veámoslo por acá, la clase B y la clase A. La clase A tiene este constructor que a número A le asignamos el número 12. Tenemos ahora sí, ojito con esto. Número A es un atributo de tipo privado de la clase A. Definimos una función amiga que se llama agregar, que recibe dos objetos, uno que se llama clase A y otro que se llama clase B. Pero vean que acá, esto es para la parte de las funciones amigas en la parte de las clases. Vean que tenemos también clase B, que hace lo mismo, que clase B se llama, el constructor hace número B igual a 1 y listo, y declara una función amiga que se llama agregar, que recibe clase A y clase B. Entonces, son dos tipos distintos de clase A y clase B. Pero entonces vean que acá en este caso, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Bueno, definí eso, vean que tuve que definirla en ambas. ¿Por qué tuve que definirla en ambas? Si yo quería tener acceso a ambos, tanto a número A como a número B. ¿Por qué? Porque son de tipo privado, si no, no hubiera podido tener acceso. Basado en eso, yo entonces ahora sí puedo usar la función que se llama agregar. Entonces, acá en la línea 32 y 33 creo un par de objetos que se llaman A y B, basados en las clases A y B respectivamente, y luego pongo suma dos puntos. ¿Y qué utilizo? La función amiga. Y esta función amiga le paso los objetos, objeto A y objeto B, que fueron los que yo había creado acá. Y como yo aquí había definido la función amiga, ¿qué va a pasar? Esta función amiga, que es la que está declarada en la línea 27, sí puede hacer objeto A.num A y también puede acceder a objeto B.num B. Usualmente no podría. ¿Por qué? Porque num B y num A fueron atributos que han sido declarados de tipo privado. Entonces, ojito con esa parte. Y aquí tenemos una clase amiga. Esta clase amiga, ¿qué es lo que tiene? Esta clase amiga lo que tiene es, bueno, lo mismo pero diferente. Básicamente, la sintaxis es, en vez de friend in y todo este asunto, es un friend class para definir el nombre de la clase. Entonces está diciendo que es la clase B. Y listo. ¿Por qué estamos definiendo esto? Para que esta clase amiga pueda tener acceso a este atributo que se llama número A porque fue declarado de tipo privado. Entonces, el único lugar donde le vamos a permitir a alguien más que nos modifique o tenga acceso a este número A va a ser en la función, perdón, en la clase amiga que se llama clase B. Entonces aquí tenemos clase B y esta clase B, ella sí puede acceder a esto. Ella sí puede declarar un objeto que se llama A y hacer punto número A del objeto A. ¿Por qué? Porque yo aquí le di permiso de que cuando se definiera la clase B tuviera acceso a ella. Ok, eso es con respecto a lo que es clases amigas. Ahora veamos lo que son las funciones virtuales. Suponga que, por ejemplo, usted tiene una clase base, no sé, qué puede ser, tenemos para acá el ejemplo, no puedo inventármelo. Una figura geométrica. Entonces, una figura geométrica, usted puede crear una clase base que diga calcular perímetro, calcular área, para que todas las demás figuras geométricas puedan tener, por ejemplo, no sé, color o otras características. Pero resulta que, ok, el color, todas las figuras pueden tenerlo y todo bien. El definir color, todas pueden heredar de la misma clase base y esa solamente va a ser agarrar una variable y acomodarla en otro lado o sobreescribirla. Pero el asunto es que, por ejemplo, perímetro y área va a depender del tipo de figura. Entonces yo puedo tener una clase que se llama figura geométrica, pero cuando yo creo una clase cuadrado que hereda de clase figura geométrica, yo necesito que el usuario sí o sí cree sus propias funciones para calcular el perímetro y para calcular el área, porque va a depender de acuerdo a esto. Entonces, para esto es que definimos las clases virtuales. Leemos por acá. Una función virtual es una función miembro en la clase base que esperamos redefinir en clases derivadas. Básicamente se usa una función virtual en la clase base para garantizar que la función se invalide. Esto se aplica especialmente a los casos en que un puntero de la clase apunta a un objeto de una clase derivada. Entonces, es básicamente lo que hemos estado hablando. Si yo quiero que cuando hereden de mi función, perdón, de mi clase,
un método específico o esta función específica, el que hereda tenga que sobreescribirla, le pongo la palabrita virtual encima, y eso significa que yo aquí la pongo nada más de adorno, que casi que este método no lo vamos a querer utilizar, sino que lo que yo quiero que pase es que la persona, cuando haga su clase derivada, lo sobreescriba. Entonces, cuando él crea esta clase derivada, yo tengo que sí o sí escribir esto. Si no lo hiciera, ¿qué va a pasar? Bueno, si no lo hiciera, entonces el compilador se va a quejar y me va a decir, yo esperaba que usted sobreescribiera esta función porque es una función virtual. Y le va a decir, hágalo para que seamos felices los dos. Entonces, acá tenemos un ejemplo. De hecho, tenemos un ejemplo que nos va a servir bastante por este lado, por la derecha. Es este mismo, pero ya aquí con código que es totalmente compilable. Entonces tenemos una clase base, un método virtual que es de tipo void, que se llama print, que entonces esperamos sobreescribir en la clase derivada, que es esta de acá. Sobreescribimos el método y listo. Vean que acá tenemos derivada, que es la clase, y el nombre del objeto, que se llama derivado 1. Hasta ahí todo bien. Recuerden ustedes que nosotros vimos punteros. Bueno, toda la teoría que vimos de punteros se aplica en clases y objetos también. Entonces, así como yo les decía, entero puntero, ahora les puedo decir base puntero. O cuadrado puntero si cuadrado fuera una clase base. Entonces, todo es totalmente válido. Entonces, base puntero, base 1. ¿Y qué voy a guardar acá? La dirección de memoria donde inicia el objeto derivado 1, que fue de esta de acá. ¿Y cómo lo accedo? Bueno, ya habíamos visto el operador flechita. Entonces, base 1, que es este de acá, flechita print, lo que nos va a hacer es ir a imprimir esta de acá. Entonces, bueno, ir a ejecutar este método de acá. Entonces, esta es también la manera en que vamos a estar utilizando punteros sobre lo que es clases y objetos. Y eso es todo por esta sesión.